y listo. Profe, le voy a enviar la invitación por Instagram. Listo, listo. Buenas noches a las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo a este Instagram Live Educas. Listo, profe, ya estamos por ambas plataformas. Ya estamos por Instagram. Buenas noches a las personas de Instagram y buenas personas a las personas que se van conectando a nuestro canal, a nuestro perfil de Facebook. Profe Elkin Arango, buenas noches. Bienvenido, como es de costumbre, nuevamente a esta cita semanal, a esta Instagram Live Educas. Hola, Nelson, hola, compañeros. Sí, espero que nos pregunten bastantes cosas, ¿cierto? Que nos enseñen muchas cosas que yo creo que este tema es muy posible que muchos de ustedes conozcan, eh, tengan conocimientos al respecto o tengan anécdotas que contarnos, porque es un tema que tiene muchos distractores todavía. Sí, profe, le damos saludos a Jonathan Trainer. Bienvenido, Jonathan, a esta transmisión. Bienvenidas a todas las personas que se van conectando el día de hoy con un tema especial. Profe, como se nos volvió costumbre desde hace unos varios Instagram Live donde hemos ido hablando, por ejemplo, de la capacidad aeróbica y hemos venido también hablando sobre la capacidad de fuerza. Hemos hablado sobre varias cositas y sobre el trabajo que se puede realizar en varios tipos de población. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el ejercicio físico en los adultos mayores y hoy vamos a hablar sobre el ejercicio físico, especialmente el ejercicio de fuerza en niños, un tema que todavía puede tener muchas aristas y puede tener muchos mitos. Hace poco salió un artículo del British Journal de Sport Medicine donde habla sobre los mitos del ejercicio de fuerza en los niños. O sea, profe, que creo que esto todavía está muy vivo en nuestra sociedad, en nuestra área, en nuestro quehacer. Entonces, la idea de este Instagram Live es retomar y empezar a desmitificar todo lo que pulula por ahí en redes sociales. Sí, total, viejo Nelson. Lo que pasa es que los humanos tenemos un pensamiento relativamente extraño a mi manera de ver. ¿Cierto? Porque le paramos más bolas a eso que acabaste de decir, ¿cierto? Porque los mitos generalmente son algún tipo de afirmación que hay sobre algo o negación que hay sobre algo y que no se ha sometido a cuestionamiento esa afirmación. Entonces la gente asume que eso es cierto. ¿Cierto? Algo parecido a los mitos y las leyendas que se hace cada diciembre aquí, ese desfile de mitos y leyendas que se hace en Medellín cada diciembre, creo que es el 7 o el 8 de diciembre que se hace. Y pensamos que esas cosas existen. Lo mismo ocurre con esta cosa del trabajo de fuerza en los niños, ¿cierto? Hay demasiados mitos, hay unos muy arraigados y sobre todo que han impedido que los chicos o los niños tengan un beneficio como este, ¿cierto? Incluso ahí uno se gana bastantes, no digamos maltratos, pero sí una que otra insultada por ahí, porque hay gente que es recalcitrante al decir que los niños no deberían trabajar la fuerza. ¿Cierto? Pero el problema es cuando usted les pregunta por qué. No tienen ningún argumento, pero a pesar de eso dicen, no, es que, y al final la discusión se cierra diciendo que es que él piensa que eso es así. Total, Y ahí no entonces, mover de ahí. sí, profe. Entonces, por eso la validez de estos espacios y lo que les queremos entregar a ustedes a través de estos espacios de Educas Formación. Queremos darles a ustedes unas buenas herramientas, unas buenas bases y, como lo dijimos al principio, como lo hemos venido haciendo, desde nuestro quehacer, desde la mejor evidencia científica. Recuerde que tanto el profe como yo en estas transmisiones tratamos no de dar mucho nuestras opiniones, sino tratar de centrarnos mejor en la mejor evidencia científica. Entonces, lo que nos mueve simplemente es tratar de llevar un poquito de luz y que todos los entrenadores y no entrenadores, porque si usted no es entrenador, esta charla también le conviene, usted también puede estar aquí
aprendiendo también con nosotros y también aprendiendo del profe Elkin Arango. Bueno, profe, ¿qué tal le parece si entramos en materia? Entonces, hay algunas cositas que tiene este artículo del British Journal que habla sobre los mitos más frecuentes. Entonces, la idea es que los vamos tratando de desglosar uno por uno a ver qué tanto cierto tiene cada uno de estos mitos. Recuerde también que nos puede escribir, nos puede dejar sus preguntas y nos puede dejar sus comentarios en nuestro chat. Y si se atreve a interactuar con nosotros, bienvenido sea. Tenemos ahí por ahí, profe, una solicitud de transmisión de Edwin 3336. ¿Qué le parece, Súper, profe, si nos conectamos con Edwin a ver qué nos va a preguntar? claro, súper bien, maravilloso. Listo, entonces Edwin 3336, si nos estás viendo, te voy a dar paso pues como para que si tienes alguna inquietud nos la hagas saber acá en este live. Esperemos, profe, a ver si se conecta Edwin. A ver qué puede pasar. Bueno, profe, parece que Edwin se nos fue. ¿Qué fue? Ah, A bueno. ver, esperemos. Ahí le voy a volver a enviar a Edwin la solicitud. A ver si se nos conecta. Listo. Bueno, profe, parece que no. Entonces, profe, ¿qué le parece? Entramos con el primer mito del que habla el artículo que estoy citando del British Journal y quiere decir que tiene que ver con que el ejercicio de fuerza retrasa el crecimiento óseo en los niños. Ok, Dios Nelson. Sí, yo creo que ese es el mito más fuerte que tiene el trabajo de la fuerza en los niños. Y es el que la gente más temor tiene. De hecho, yo, por ejemplo, en la consulta, cuando veo a algunos chicos que hacen deporte o hacen ejercicio, uno de los temores que tienen es ese. Es que los niños se queden pequeños. Y una de las razones para que la gente crea eso es que las personas que entran en halterofilia, los campeones olímpicos, los campeones mundiales de halterofilia, no los que hacen fisicoculturismo, sino los que hacen halterofilia. Generalmente son personas bajitas, tanto los hombres como las mujeres. ¿Qué ocurre lo contrario con la gente que juega baloncesto? Que también no hay una creencia al respecto, que mucha de la gente que juega baloncesto de élite, ¿cierto? No baloncesto en Colombia, que eso es distinto. Cuando juegan baloncesto de élite generalmente son personas altas. Entonces la gente cree que la halterofilia o el levantamiento de pesas los hace quedar pequeños o que el baloncesto les ayuda a crecer. Entonces también dicen que es que van a ir, quieren que los niños jueguen baloncesto para ver si crecen. Entonces hay esas dos posiciones antagónicas respecto a la estatura. Pues la gente piensa que la práctica deportiva, en este caso de halterofilia o de baloncesto, hace que unos crezcan más y hace que otros crezcan menos. Lo que generalmente la gente no toma en cuenta, y lo increíble de la cosa no es que la gente común y corriente lo piense. Lo increíble de la cosa es que, por ejemplo, hay algunos médicos que lo creen, hay algunos entrenadores que lo creen y replican eso, ¿cierto? A mí que la gente lo crea, la gente común y silvestre que no tiene nada que ver con el cuento, pues vaya y venga. Ellos no tendrían por qué saber eso porque su formación no tiene nada que ver con el paseo. Pero que la gente que tiene alguna formación crea eso, sí me parece que hay algo que está fallando en alguna parte. Lo que generalmente las personas no tienen en cuenta es que los deportes escogen a las personas generalmente, algunos de esos deportes, sino al contrario. Por ejemplo, para yo poder ser un buen jugador de baloncesto de élite, debo ser un individuo que genéticamente tenga una talla alta. ¿Cierto? Difícilmente un individuo de 1,60 va a jugar en la NBA. Difícilmente. O va a jugar en la Liga Europea de Baloncesto. Difícilmente. ¿Cierto? Los bajitos que juegan en la NBA, Iverson, que medía un 80 y pico, pero que eran jugadores de muy buena calidad técnica, siendo, entre comillas, bajitos, podían jugar a ese nivel.
Y la halterofilia, por las características del deporte, para que puedan tener un rendimiento mayor, que tienen que ver con el punto de gravedad y esas cosas, para poder levantar el peso mejor o más fácil, el ser bajitos facilita eso. ¿Cierto? Los individuos altos de 2 metros, por ejemplo, de 2,10 como los jugadores de baloncesto, ellos no tendrían posibilidades de ser campeones mundiales u olímpicos de halterofilia, porque su biomecánica les impediría ser campeones en ese deporte. Entonces esos individuos, sus características físicas los llevan a que escojan X o Y deporte. Porque ellos pueden que por ejemplo, uno de unos 60 puede querer jugar baloncesto, pero si usted con el tiempo ya se va a dar cuenta de que su estatura no le va a dar para llegar a la NBA. O si usted mide 2,10, con el tiempo se va dando cuenta que su estatura de 2,10 no le va a permitir ser campeón olímpico de halterofilia. Entonces usted se va retirando de esas cosas. Entonces no es que el deporte lo haga crecer menos en halterofilia o levantamiento de pesas, lo haga crecer más en baloncesto, no. Es que usted, por sus características físicas, muchas de ellas genéticas, usted termina optando por un deporte que se ajusta a esas capacidades que usted tiene o esas condiciones que usted tiene. Entonces es un mito total que el levantamiento de pesas o el trabajo de fuerza en este caso hace que los niños se queden pequeños. No tiene nada que ver el crecimiento en longitud versus el levantamiento de pesas o versus el trabajo de fuerza. Pues él no incide o no afecta trabajar la fuerza en la estatura final que una persona tiene. No tenemos, por lo menos hasta hoy, ninguna evidencia, ningún conocimiento que nos haga pensar que eso es así. Entonces, viejo Nelson y compañeros, eso es un super mito. Nada que ver. Primer mito derrumbado. Podríamos decir, profe, que el deporte escoge a sus deportistas. En muchas deportes sí, en muchos sí. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, por ejemplo, que tenía 16 años, 15 años y demás, yo tenía un V2 máximo normalito. Entonces yo pude haber querido ser campeón olímpico de atletismo, de fondo. Pero yo con el V2 máximo que tenía, y eso que yo casi toda la vida he hecho ejercicio, y en algunos momentos hice algunas cosas de deporte, yo no tenía la capacidad para llegar a ganar una maratón olímpica. Entonces yo podía entrenar día y noche si quería, pero yo nunca iba a tener la capacidad de ganarle a un keniata o a un etíope, no iba a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, de acuerdo, los deportes o los individuos se van yendo hacia ciertos deportes es de acuerdo a sus condiciones físicas y genéticas, que casi todas, es lo que hablamos la vez pasada del genotipo, que es la información genética, y que usted tenga un fenotipo que se asocia a esa información genética que tiene. Entonces, de acuerdo, algunos deportes escogen las personas y no al contrario. Muy bien, profe. Recuerde que nos puede dejar sus preguntas, las personas que nos acompañan por nuestro Facebook y también las personas que nos acompañan por nuestro Instagram. Estamos hablando el día de hoy sobre el entrenamiento de fuerza en niños, una población, profe, que como lo publicitamos en nuestras publicaciones de Instagram, se puede beneficiar mucho de este tipo de entrenamiento. Y lo que queremos es brindar herramientas para poder aplicar este tipo de trabajos a niños, que no por desconocimiento estemos omitiendo brindarle o darle un beneficio a un tipo de población, por ejemplo los adultos mayores, y en este caso, como lo es en la noche de hoy, son los niños. Profe, segundo mito, solo el entrenamiento de fuerza es para deportistas. Ok, ese es otro mito importante. Y no solamente ocurre con el trabajo de fuerza en los niños, sino que ocurre en general también con los adultos y con personas adultas mayores y demás. Estamos de acuerdo que el trabajo de la fuerza tiene ciertos beneficios de acuerdo a quién se lo voy a aplicar. Por ejemplo, yo puedo buscar mejorar la salud general de una persona por medio del ejercicio y por medio, en este caso, del trabajo de fuerza. O sea, lo hago solamente es con el fin de mejorar su salud o de mantenerla, ¿cierto? Ahí se convierte o tiene muchos parecidos el ejercicio o el trabajo de fuerza con los medicamentos que los médicos usamos. O sea, yo lo estoy utilizando para mejorar o mantener la salud de una persona.
Esa es una cosa. La otra cosa que lo puede utilizar es para mejorar el rendimiento físico y en este caso el rendimiento deportivo, que para ese fin no aplica el otro que es mejorar la salud, aunque él puede tener algunos beneficios también de ello, digamos que ese no es el objetivo central. O sea, que yo depende a quién le aplique X determinados estímulos, se van a ver los resultados de lo que yo estoy queriendo lograr. Entonces, yo en la población general de niños no deportistas, o sea, el niño común y corriente que nosotros vemos en la escuela, que vemos en la calle, que vemos en la casa nuestra o en la de un familiar, yo qué sé, que ese niño no tiene deseos de competir, ese no es su deseo. Yo utilizo el trabajo de fuerza para mejorar su desarrollo motor, por ejemplo. Lo utilizo para mejorar su salud. Lo utilizo para mejorar sus niveles de socialización, que ahorita hablamos de esas cosas. Ya en un deportista, un niño que se está formando para ser deportista, yo lo utilizo para mejorar su rendimiento físico. Con miras a que en un momento determinado, de acuerdo al deporte, ya cuando lo vamos a mandar a competir en las altas esferas, el niño tenga mayor oportunidad de ganar. Y el trabajo de fuerza se logra eso. Y en los dos, tanto en los niños deportistas como en los que no lo son, sirve para prevenir lesiones. ¿Cierto? Entonces eso es un super mito. El trabajo de fuerza se puede utilizar tanto en niños no deportistas como en niños deportistas. Depende qué quiero lograr con él. Entonces, otro mito, viejo Nelson, que debería desaparecer. Los niños, y además que un niño deportista no tiene muchas cosas distintas a un niño que no lo es. ¿Cierto? Yo puedo encontrarme con niños que desde el punto de vista físico tiene todas las condiciones para ser un deportista de alto rendimiento, pero su deseo no es ese. ¿Cierto? O lo contrario, me puedo encontrar con un niño que tiene todo el deseo de ser un deportista de alto rendimiento, pero su capacidad o su estructura física o su estructura genética no le permite lograrlo. Por lo menos en el deporte que él quiere. Entonces, es un supermito. El trabajo de fuerza se puede utilizar tanto en niños deportistas como en niños no deportistas. Depende de para qué lo puede utilizar. Totalmente, profe, y yo creo que ahí podríamos ir quitándole pues como una camisa de fuerza que se le ha impuesto a los niños, que todos tienen que ser deportistas de alto rendimiento, o sea, que todos tienen que ser James, que si un niño entra a una escuelita de fútbol ya tiene que ser Messi, ya tiene que ser X, y mejor dicho, en eso sí tenemos mucha culpa los que somos papás de que generamos una cantidad de expectativas ante los niños y los queremos pues llevar a niveles muy altos. Pero pareciera que de ahí podría venir el mito que en esos ámbitos uno sí permite eso, pero ya si el niño no practica deporte, pues no, entonces no sería brindarle ese beneficio. Sí, total, viejo Nelson. Y eso que acabaste de decir aparece mucho, sobre todo en los deportes donde las posibilidades de mejorar las condiciones económicas son importantes. Y eso pasa, por ejemplo, en fútbol. Hay muchos niños que si se logra escalar en el nivel deportivo a ser profesional en el ámbito local y sobre todo si se va más al extranjero, esa es la puerta de mejora de la familia, ¿cierto? Es que lo va a sacar de pobres. Y muchos niños cargan con esa dificultad. Y desde niños están cargando con eso, porque esa es la expectativa. Y hay familias que se juegan todo para que ese niño sea un jugador de fútbol profesional. Y el niño carga con toda esa dificultad. Eso ocurre con alguna frecuencia en nuestro medio, ocurre eso. Muy bien, profe. Profe, en una de nuestras publicaciones de Instagram publicitando pues este Instagram Live, usted hablaba sobre no realizar o no orientar estos trabajos de fuerza como si lo fuéramos a hacer hacia la hipertrofia. Me parece un tema muy importante a tocar porque ahí deberíamos tener en cuenta cómo abordar esos entrenamientos en los niños. Y le digo sinceramente, a uno lo primero que se le vendría a la cabeza son esas 4 de 12, 4 de 10, lo que generalmente uno está acostumbrado o lo que generalmente en los gimnasios. ¿Nos podría ampliar de pronto, profe, un poquito más acerca de no llevar o no tener esa tendencia a aplicar métodos de hipertrofia en los niños?
Sí, hay de respecto a eso, dijo mis compañeros, hay trabajos que muestran que los niños tienen capacidad de hacer hipertrofia muscular con un entrenamiento de fuerza. Ellos también lo logran, ¿cierto? La idea no es que no lo logre, la idea es que ese niño, el objetivo del entrenamiento no sea ese, ¿cierto? Por ejemplo, un chico, un individuo que quiere ser halterófilo o que quiere ser fisicoculturista, básicamente los fisicoculturistas, ellos lo que quieren mejorar es su masa muscular, ¿cierto? En algunos ámbitos de la salud, a nosotros nos interesa que los individuos mejoren su masa muscular, ¿cierto? Por ejemplo, los individuos obesos que tienen una obesidad que llama obesidad sarcopénica, nos interesa que el trabajo de fuerza les genere hipertrofia. O sea que la hipertrofia muscular es un objetivo del entrenamiento. En los niños, aunque el trabajo de fuerza puede generar hipertrofia, la idea es que ese no sea el objetivo, ¿cierto? Porque muchos de esos niños, de acuerdo a su desarrollo sexual, de acuerdo al nivel de Tanner, el funcionamiento de ciertas hormonas, sobre todo la testosterona en los niños, los estrógenos en las muchachas, seguramente esas hormonas todavía no están en niveles suficientes y la ganancia de masa muscular no va a ser muy importante, pero lo pueden lograr, porque como ustedes saben, hay otras maneras, otros mecanismos distintos a los hormonales para que los músculos crezcan. Y generalmente cuando se trabaja con fines de hipertrofia, muchas personas todavía piensan que las cargas deben ser muy altas. Entonces se trabajan a intensidades del 80, del 90, incluso al 100% de la fuerza máxima, y esas intensidades demasiado altas sí pueden causar dificultades en los niños, en la salud de los niños, que ahorita hablamos de esas lesiones. Entonces la idea no es que evitemos que los niños hagan hipertrofia muscular, esa no es la idea. La idea es que el objetivo del entrenamiento no sea la hipertrofia muscular. Eso es como el llamado. No hagan un plan de entrenamiento para que el niño aumente la masa muscular, ¿cierto? Es que ese no sea el objetivo. Eso va a pasar seguramente, pero que ustedes no estén buscando eso en forma deliberada. Porque el riesgo de que se trabajen cargas demasiado altas, eso sí puede generar lesiones en los chicos. Entonces la idea es mantenerlos, al menos por el momento, como usted dice que se va a lograr, es mantenerlos alejaditos y guardar pues nuestra emoción en cuanto a ser unos entrenadores típicos de hipertrofia. Bueno, profe, Es que por ahí, solos, pero lo que pasa es que por ahí, me imagino que ustedes lo han visto en las redes sociales, rueda mucho un niño de no sé qué país, creo que es un país europeo, que su papá lo puso a trabajar fuerza con fines de hipertrofia. El niño tiene un desarrollo muscular muy importante. Y es un niño como, cuando rodan los videos, era un niño como de 6 años o de 7 años. sí, ruso, yo creo que era de ese bloque ruso por allá. Eso, exactamente. La idea es que eso, mire que ese niño lo logra. No sabemos qué repercusiones va a tener en su salud, porque no lo sabemos. Pero la idea es que nosotros no tengamos como objetivo eso con los niños nuestros. Sí, bueno, profe, solo se puede entrenar después de los 12 años la fuerza. Ah, ese es un buen cuento, ¿cierto? Recuerden que muchos de ustedes son educadores físicos o son entrenadores. Recuerden que hay algunos teóricos que hablan que la única capacidad física que existe es la fuerza, ¿cierto? Uno casi para cualquier actividad que hace en la vida necesita la fuerza, definida como la capacidad que tiene el ser humano de, mediante la contracción muscular, de vencer una resistencia, ¿cierto? Eso es como la definición básica de fuerza. Entonces algunos dicen que es la única capacidad que tenemos. Entonces, desde esa óptica, uno pudiese trabajar la fuerza en cualquier momento de la vida. En los niños menores de 1 año, en los niños de 1 a 3 años, de 2 a 5 años, lo pudiese trabajar si encontrar los métodos adecuados. Lo que pasa es que no hay muchos estudios, de hecho no conozco prácticamente estudios de entrenamiento de la fuerza en menores de 5 años. Casi todos los estudios que hay publicados son con niños entre los 5 y los 18 años. O sea, los chicos más jóvenes que han participado en un estudio de trabajo de la fuerza son niños de 5 años en adelante. ¿Cierto? Probablemente, ¿por qué? Uno, por el temor que hay, y la otra cosa, porque es posible que los comités de ética de la investigación de los diversos países tengan dificultades para permitir que esos trabajos se hagan en esos niños. Entonces, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista de la salud,
No hay una restricción para que un niño menor de 5 años haga trabajos de fuerza, no existe. Lo que pasa es que tenemos la dificultad de que no tenemos estudios que nos avalen, nos digan cuáles son los resultados benéficos y cuáles son los posibles riesgos. Entonces, por eso, digamos que difícilmente encontraremos un trabajo de fuerza diseñado para trabajar con niños menores de 5 años. Entonces, los estudios que hay hoy son niños mayores de 5 años. O sea que eso de los 12 años, ¿por qué? ¿Cierto? Uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué pasa a los 12 años? Recuerden que los 12 años para unos niños apenas están en Tanner 1 o Tanner 2. Pero hay otros niños de 12 años que ya son Tanner 3. Algunos más poquitos son Tanner 4 y es posible que nos encontremos con niños Tanner 5. Entonces, los 12 años, ¿qué tiene que ver? Sería más importante el desarrollo sexual. O sea, que nosotros conociéramos y fuéramos capaces de evaluar el Tanner de los niños. ¿Cierto? Que generalmente con eso tenemos una mejor guía de los chicos. Pero la edad de los 12 años, viejo Nelson y compañeros, no tiene nada que ver con el paseo. Independientemente de los niños que tengan 12 años o menos, lo pueden trabajar, los que tengan 12 años o más también. No hay un límite, los 12 años no hay un límite o no tenemos nada que nos diga que tiene que ser a esa edad para empezar a trabajar. Muy bien, profe. Entonces estamos viendo que ninguno de estos mitos trasciende y que todos prácticamente se han quedado en el alambrado. Ninguno ha sobrevivido. Recuerde que nos puede dejar sus preguntas en nuestro chat de Instagram y en nuestro chat de Facebook. Puede dejarnos sus preguntas, puede dejarnos sus comentarios de este tema tan importante que estamos hablando en la noche de hoy. El entrenamiento de fuerza en los niños. Por si usted, entrenador, tiene ahí pensado organizar o montar una idea de negocio, ahí puede tener una idea de negocios, entrenamiento de fuerza en niños, entrenamiento para niños, fitness para niños podríamos llamarlo. Entrenar, profe, en ausencia de testosterona, evitar el crecimiento muscular, otro de los mitos, muy ligado Okay, pues bueno. al anterior. Sí, y de eso ya dijimos algo ahí. Es que hay una cosa que es cierta, es que algunas hormonas favorecen el crecimiento muscular. Hipertrofia, ¿cierto? No hiperplasia, sino hipertrofia. Que es que el músculo o la fibra muscular aumenta de tamaño. No aumenta el número de fibras, sino el tamaño de cada fibra, que es la hipertrofia muscular. Y hay unas hormonas que la que más tiene que ver con ese paseo quizás es la testosterona, pero también la insulina también tiene que ver, los factores del crecimiento también tienen que ver, pero digamos que la más famosa es la testosterona. Los estrógenos en las mujeres tienen algo que ver en el paseo, no tanto como la testosterona, pero digamos que cuando la testosterona está, el crecimiento muscular puede ser óptimo, puede ser mayor. Por eso los hombres tienen una capacidad de crecimiento muscular mayor que el de las mujeres y básicamente está dado por las testosterona. No porque las mujeres no tengan testosterona, ellas también tienen testosterona, solamente que la cantidad que tienen es mucho menor que la que los hombres tenemos. Y ella induce aumento de la masa muscular, o sea, produce hipertrofia. Pero el estímulo hormonal no es el único que hace que el músculo aumente de tamaño, ¿cierto? Hay otros mecanismos. El mero estímulo del entrenamiento de la fuerza hace que se estimulen unos genes que hacen que se dé la síntesis de proteínas a nivel muscular, la actina y la miosina, y hace que crezca el músculo, independientemente de que haya o no testosterona. Entonces es un mito también que para que el músculo crezca se necesita testosterona. No, lo que probablemente sí es cierto es que si hay menos testosterona, el crecimiento muscular es menor, pero no es cero, ¿cierto? Entonces no es verdad que necesita testosterona, eso es otro mito. Si eso fuera así, las mujeres tendrían una capacidad de crecimiento muscular muy poco, ¿cierto? Y no es cierto. Una chica bien entrenada seguramente y si tiene una genética adecuada, seguramente su músculo va a crecer en forma importante, probablemente no en el nivel que los vemos en las redes sociales, ¿cierto? Que eso es un engaño la mayoría de las veces. Casi todas esas chicas que ustedes ven en las redes sociales que tienen masas musculares muy, muy grandes, casi todas han utilizado hormonas o esteroides anabólicos. Cualquiera de ellos, la testosterona, cualquier derivado, que incluso lo venden como un quemador de grasa, ¿cierto?
mujeres vendiéndole a mujeres testosterona como quemador de grasa. Yo no he conocido responsabilidad más grande que esa. Entonces, eso es un mito, hijo Nelson. Listo, profe. Y tenemos también que se habla mucho de que el entrenamiento de fuerza de niños es inseguro. Podríamos estar hablando también de que puede ser inseguro ponerlos a trabajar fuerza. Me imagino que Ok. en el dado caso que le provoque una lesión. Bien, Nelson, esa es una súper pregunta, mi hermano. Lo que pasa es que espero que no se enojen conmigo con lo que voy a decir. El inseguro no es el trabajo de fuerza, el inseguro es el quien está guiando el entrenamiento. ¿De acuerdo? Yo no me he cansado de decirles en los sitios donde he estado a los entrenadores que por favor no hagan aumentos desmedidos de las cargas de entrenamiento. Por favor, cuide el aumento progresivo de las cargas de entrenamiento. Por favor, cuide la técnica de ejecución de los ejercicios. Enséñele a los chicos la técnica. ¿Cierto? Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En los programas de la ciudad y en algún pueblo del departamento que he estado con niños, con deportistas niños, eso desafortunadamente es una tarea casi imposible de lograr. Porque los chicos se lesionan casi siempre por aumentos desmedidos de la carga. Entonces el riesgoso no es el entrenamiento de la fuerza. El riesgoso es quién diseña el plan del entrenamiento de la fuerza y quién lo planifica, ¿cierto? Cómo se planifica y cómo se ejecuta. A mí todavía me llama la atención muy grande que encuentro entrenadores que hacen aumentos progresivos aumentos de la carga del 50% de una semana a otra. Uy, Eso sí es lesivo, eso sí es lesivo. Por ejemplo, un chico que viene entrenando 2 horas diarias, por alguna razón que yo todavía no entiendo muy bien cuál es, pero lo que aducen los entrenadores es que cuando se acerca un torneo, hay que aumentar el volumen de entrenamiento. ¿Cierto? Ustedes, los que son entrenadores, saben más que yo de eso, para ver si eso sí es cierto. ¿Será que previo a una competición hay que duplicar el volumen de entrenamiento? Esa es la tarea que hay que hacer. Y ustedes se los encuentran. Un chico que viene entrenando 2 horas diarias pasa súbitamente a entrenar 4 horas diarias. Súbitamente. Un chico que venía trabajando al 30 o al 40 o al 50% de la fuerza máxima, súbitamente pasa a trabajar al 70 o al 80% de la fuerza máxima. Entonces, eso lo estoy contando porque el riesgoso no es el entrenamiento de la fuerza. Es cómo se ejecuta, cómo se planifica, con qué elementos se hace y que sean adecuados para los niños, ¿cierto? Desafortunadamente, por ejemplo, los gimnasios en nuestro medio, las máquinas que se utilizan no son diseñadas para niños. Entonces, trabajar un niño en una máquina de un gimnasio que está hecho para adultos, eso sí puede ser riesgoso. Entonces, lo riesgoso es la planificación, los aumentos de la carga, el manejo de la técnica y los descansos, que esos sí se violan bastante y eso hace que los niños se lesionen. Entonces, no, muy Nelson, bien. el trabajo de la fuerza per se no es dañino, ni es riesgoso. Está muy bien, profe. Creo que ninguno de estos mitos se salvó, ninguno pasó el alambrado, todos quedaron ahí prácticamente chapaleando. Creo que también podrían haber muchos más mitos, profe, también podrían haber muchas más cosas que se tejen, se dicen y se habla sobre la fuerza y su relación pues con el entrenamiento en niños. Entonces yo creo estos eran los más como más visibles y son algunos de los que están en un artículo de el British Journal de Sport Medicine para quienes tengan la oportunidad lo ven por ahí, que me sorprendió mucho, profe, cuando vi eso, que todavía se sigan extendiendo estos mitos en el trabajo con los niños. Bueno, profe, entonces ahora pasamos a la segunda parte que sería hablar de los beneficios. Ya hablamos que no. Y ahora, todos los entrenadores y no entrenadores, si usted es papá y tiene a su hijo en un club deportivo o también, como lo decía el profe, quiere cuidarle la salud a su niño, a su pequeñito, a su pequeñita, aquí vamos a entender cuáles beneficios
tienen el entrenamiento de fuerza. Entonces, profe, ¿por cuál consideraría usted que sería el principal beneficio del entrenamiento de fuerza en los niños? Bio Nelson, yo realmente no sabría decir cuál es el más importante de todos, porque cuando uno los mira individualmente, los beneficios que tiene son importantes. Cada uno de ellos tiene su importancia para la vida de los niños y de los seres humanos. Por ejemplo, hay un problema que se vive muy tarde en la vida, que son las fracturas por osteoporosis, que generalmente ocurren por allá después de los 60 años, 65 años. Y parte de ese problema inicia cuando uno es un niño. Ahí parte el problema. Porque hay una cosa que se llama densidad mineral ósea y la dureza del hueso, ¿cierto? La calidad del hueso. Y eso se forma es cuando uno es niño, en los niños. Entonces hay una medida que se llama la densidad mineral ósea o pico de masa ósea, que es la cantidad de calcio que yo tengo por cada centímetro cuadrado de hueso. Que eso se relaciona con la dureza del hueso, o sea, la capacidad de resistencia que un hueso tiene. ¿Cierto? Hay unas sales ahí que llaman sales de hidroxiapatita y demás, que es como el esqueleto del hueso, el esqueleto del esqueleto. Que si eso es fuerte, el riesgo de osteoporosis y de fracturas por osteoporosis es mucho más bajo. Entonces, si yo logro un pico de masa ósea más alta, por allá cuando termina la madurez de la formación del hueso, que es alrededor de los 18 años, 21 años más o menos, por ahí se da ese pico más alto, los niños que hacen ejercicio y que hacen trabajos de fuerza y trabajos de impacto, esa densidad mineral ósea es más alta, o el pico de masa ósea es más alto. Entonces el riesgo de osteoporosis después es menor, y el riesgo de fracturas por osteoporosis es más bajo. Entonces, ese es un beneficio importante. ¿Cuál es el problema de ese beneficio? Es que el beneficio se va a ver décadas después. Y nosotros no vemos ese beneficio, ¿cierto? Nos toca confiar, ojo, no creer. Hay una diferencia grande entre confiar y creer. Uno confía con datos y cree sin datos. ¿Listo? Entonces, cuando uno confía es porque yo tengo unos datos que unos manes han recogido, han hecho unos seguimientos con unos estudios a largo plazo, con unos estudios que llaman estudios de cohortes, que han seguido por años durante periodos largos y han encontrado ese beneficio. Entonces nos toca confiar en los manes que han estudiado eso y que han encontrado ese beneficio. Entonces ese beneficio es muy importante. Hay otros beneficios, por ejemplo, hoy que está tan en boga el cuento de la mortalidad y demás, hoy sabemos, por ejemplo, que el trabajo de fuerza en los niños disminuye el riesgo de muerte prematura, ¿cierto? Llámese muerte prematura, ¿qué? A la muerte que ocurre antes de los 50 o 55 años y que está generada por 3 causas básicas, o 4, por enfermedad cardiovascular, infartos o derrames cerebrales o trombosis cerebral, por suicidio, por cáncer y por otras causas, por accidentes y por accidentes no intencionados, ¿cierto? Como los accidentes de tránsito y demás. El trabajo de fuerza, hay un estudio por ahí que es un estudio de cohortes a largo plazo con seguimientos a 24 años, ojo, seguimientos a 24 años, ¿cierto? Imagínese usted estudios que tienen un seguimiento a 24 años. Y encontraron que en más de 1 millón de niños que trabajaron, que tienen un nivel de fuerza, los que tienen niveles de fuerza más altos, esos niños tenían menos riesgo de morir por suicidio, tenían menos riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y tenían menos riesgo de morir por otras causas. No disminuyó el riesgo de muerte por cáncer, pero por las otras causas sí. Entonces, otro beneficio que tiene el trabajo de fuerza en los niños es que reduce el riesgo de muerte prematura. ¿Cierto? Que nosotros no quisiéramos que un niño que tenemos hoy, ese chico, muera antes de los 55 años. Quisiéramos que tuviera una buena calidad de vida y que esa calidad de vida también se expresara en que tiene un tiempo de vida largo. O sea, que viva por allá, que supere pues la expectativa de vida o que al menos la alcance la que tenemos hoy,
que en Colombia está alrededor de los 78, 79 años en los hombres, en las mujeres, perdón, y en las mujeres y en los hombres alrededor de 76 años por ahí. Entonces, ese otro beneficio muy importante, ¿cierto? Acuerden que la gente en general quiere vivir más tiempo. Entonces, el ejercicio, en este caso el trabajo de fuerza en los niños, ayuda a disminuir ese riesgo. Y acuérdense que Colombia es un país con alta incidencia de suicidio infantil, ¿cierto? Y de suicidio en su población adulta también. Entonces aquí previene la muerte por suicidio, que tenemos tantos chicos que se suicidan. Entonces ese es otro súper beneficio, ¿cierto? Mire que esos son beneficios para la salud. Ya cuando uno habla de la salud mental, que es otra importante, el ejercicio o el trabajo de fuerza mejora, por ejemplo, una cosa que nosotros tenemos como disminuida, que es la autoestima, ¿cierto? O sea, generalmente los argentinos nos ganan porque ellos tienen autoestimas altas que nosotros no tenemos. Nosotros muchas veces somos buenos en muchas cosas de las que hacemos, pero no creemos que seamos así de buenos. La autoestima nuestra no es muy buena. Entonces, el trabajo de fuerza mejora la autoestima en los niños. Y la otra es que mejora la autoeficacia. O sea, cuando emprendemos una tarea, ¿cuál es el porcentaje de éxito que logramos en esa tarea? El trabajo de fuerza mejora la autoeficacia en los niños. Entonces, mire que si miramos esas otras dos cosas, el trabajo de fuerza se debería hacer. Ya hay otros beneficios que aplican tanto para los niños no deportistas como para los deportistas, es que mejora el rendimiento físico, mejora la capacidad de salto, tanto el salto alto como el salto largo, mejora la velocidad en el sprint, mejora la fuerza muscular. Los niños mejoran la fuerza muscular. No solamente porque crecen, sino porque el entrenamiento hace que su fuerza aumente más. Y mejora, se han visto algunos efectos también sobre el rendimiento cardiovascular. O sea, parece que el VO2 máximo en los niños puede mejorar también con los trabajos de fuerza adecuadamente hechos, aunque ahí los evidencias que tenemos no son tan fuertes como con las otras cosas. Entonces, mire que tiene unos beneficios físicos que se utilizan en la vida diaria y se utilizan en el deporte. Entonces, uno con esas cosas andando, uno se pone a pensar, ¿por qué nosotros le estamos quitando a los niños la posibilidad de que tengan estos beneficios? ¿Cierto? Hay otros beneficios, mejora la resistencia a la acción de la insulina. Acuerde que hoy en día tenemos más niños con diabetes tipo 2. Mejora el perfil lipídico en los niños. Aunque los estudios no son muy buenos, parece que mejoran también la composición corporal. Recuerden que el trabajo de fuerza mejora la masa muscular y parece que reduce la masa grasa, aunque ahí las evidencias no son tan buenas. ¿Cierto? Pero mire los beneficios tan buenos que tenemos del trabajo de fuerza. Y que eso es muy fácil de hacer. Entonces, eso, viejo Nelson, yo creo que no sería muy bueno decir cuál es más importante que cuál, sino que todos son importantes, depende para quién. Y el otro beneficio que me parece clave es que ayuda a reducir el riesgo de lesiones en los niños. Acuérdense que ya sabemos que para los adultos lo logra, pero en los niños también. Y ayuda a recuperar los niños una vez estén lesionados. Por ejemplo, el trabajo de fuerza es supremamente bueno para mejorar lesiones tendinosas, que son bastante frecuentes en los niños. Para mejorar las lesiones musculares, que se presentan con frecuencia en los niños. Entonces, el trabajo de fuerza tiene efectos en prevención primaria y en prevención secundaria. Entonces, les insisto, ¿cuántos medicamentos de los que los médicos mandamos tienen esta cantidad de efectos positivos en la salud de alguien con tan poquitos eventos adversos? Totalmente, profe. Entonces ahí, queridos entrenadores, educadores físicos, y si usted de pronto maneja un programa de deportes en un municipio, no deje por fuera a los niños de este beneficio tan grande que tiene trabajarles esta capacidad física. Y no solo desde pequeñitos, sino el impacto que puede tener a lo largo de toda su vida. ¿Es así, profe? Sí, total, hermano, total.
Y acuérdense, hay algo que yo he notado por ahí, eso ha sido más la observación que otra cosa, es que a veces no sacamos el tiempo necesario para hacer el trabajo que nos toca hacer, ¿cierto? ¿Qué hace un entrenador? Su trabajo central es entrenar a las personas, Ujú. ¿cierto? ¿Por qué un entrenador de niños, de un equipo de fútbol, por ejemplo, o de un equipo de atletismo, por ejemplo, o de un equipo de baloncesto, por ejemplo, no saca tiempo para trabajar la fuerza? ¿Por qué? Siendo que ese es el quehacer, ¿cierto? Eso, es lo que eso se supone que es lo que nos gusta. Yo entiendo que hay gente que está en este cuento porque le toca, entiendo que eso pasa, pero no debería ser la disculpa de que es que no hay tiempo, de que es que no se puede, de que es que no sé cuántas. Eso debería formar parte de la planificación del programa de entrenamiento de los chicos, desde la parte técnica y táctica y todo lo que ustedes quieran. Esto debería formar parte de ese paseo, porque no lo hacemos, ¿cierto? Cuando tiene tan buenos beneficios, tanto desde el punto de vista de prevención como desde el punto de vista de rendimiento físico, si eso es lo que nos interesa. Totalmente, profe. Y ahí la importancia de estos lives en los cuales les entregamos a ustedes tips, les entregamos cuotas, les entregamos goticas así de conocimiento para que usted pueda aplicar o también si le queda la espinita, atreverse a aprender un poquito más. Recuerde que estamos en este live, Educas Formación, hablando sobre el entrenamiento de fuerza en niños con el profesor Elkin Arango, médico deportólogo. Profe, también una cosa que hablábamos o que decía en una de las publicaciones en el perfil de Educas de Instagram era acerca de que el entrenamiento de fuerza tiene que ser divertido para los niños. Recuerdo yo hace ya mucho tiempo que tenía yo pues a mi niño en una escuela de fútbol y recuerdo que a los niños por ahí entre los 8 12 años el entrenador les ponía a hacer abdominales y abdominales y era prácticamente como un castigo, prácticamente como el castigo a hacer las abdominales, que es, yo creo que ahí viene la famosa frase de las abominables y ay no, las abdominales no, y yo creo que son esas cosas que se van extendiendo, esos diálogos que se van extendiendo porque nos hacen relacionar que hacer abdominales es malo porque es fuerza y es un castigo. Entonces lo mejor es jugar al fútbol. Entonces, profe, eso de que el entrenamiento debe ser divertido, y ya hablamos de eso también, pero divertido y seguro. Sí, Nelson, total, eso que acabaste de decir, eso se me parece mucho a una práctica inadecuada, tengo la impresión de que es así, que los padres cometen, ¿cierto? Cuando un niño no cumple con una norma en la casa o no hizo una tarea en el colegio, yo qué sé, el castigo es que no sale a hacer ejercicio, o el castigo es que no va a ir a entrenar al equipo, o el castigo es que no va a ir a patinar, o el castigo es que no va a usar la bicicleta en los próximos 15 días. ¿Cierto? Me da la impresión de que eso es un castigo inadecuado. Lo mismo ocurre con las abdominales o con las sentadillas, que cuando alguien en un entrenamiento en un equipo no cumple algo, el castigo es 15 más, 3 vueltas más, ¿cierto? Y seguramente eso no es una buena estrategia desde el punto de vista pedagógico. Y muchos de ustedes que son licenciados en educación física saben mucho más que yo de pedagogía. Entonces, recuerden que para los niños es muy, para los seres humanos en general, pero para los niños en particular, que la actividad sea entretenida y sea lúdica es clave, ¿cierto? Y por eso es que trabajar con niños y entrenarlos no lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Para eso se necesita cierta formación que te permita hacer eso, que vos tengas los conocimientos para poder hacer eso y que eso sea lúdico, que eso sea agradable, que eso sea bueno, que yo pase bueno haciéndolo y que eso no se convierta en una camisa de fuerza, porque los niños no necesitan camisas de fuerza, ¿cierto? Los niños no están para ir a cumplir órdenes estrictas, los niños no deberían estar en ese paseo, porque ellos están explorando, están conociendo y demás, y muchas veces cuando eso les convierte en una obligación, ellos terminan desertando de eso.
porque seguramente ese no es el mundo donde yo quiero estar todavía, ¿cierto? Ya va a tener mucho tiempo después cuando esté adulto estar esclavizado de muchas cosas para que desde que niño nosotros lo esclavicemos en algo. Pero ustedes son los magos en eso, porque ustedes tienen formación en eso, los que son licenciados en educación física y no sé si en otras, en las tecnologías tendrán esa formación, pero que eso sea agradable, que yo pase bueno haciéndolo, ¿cierto? Que yo me pueda reír, que yo pueda disfrutar, que eso sea variado, que yo encuentre cosas que sean entretenidas y sobre todo que al niño le gusten, ¿cierto? Recuerde que es que a los chicos les tiene que gustar eso que están haciendo. Entonces es posible que trabajar con máquinas para los niños no sea muy bueno. Es posible que haya otras estrategias para trabajar la fuerza, que en eso nos puede ayudar más en eso. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar la fuerza para que un niño pase bueno en eso? Y es clave que eso sea entretenido, porque si no, al niño no le va a gustar hacer eso. Totalmente, profe. Y yo creo que eso se ve muy extendido y ahorita en redes sociales que estaba mirando ahorita, están en pretemporada en los equipos de fútbol en Europa y veía yo que hablaban pues o elogiaban a los entrenadores porque prácticamente estaban reventando a los deportistas en plena pretemporada. Creo que era un director técnico, no recuerdo, creo que el Tottenham, creo que se llama Eduardo Conte, algo así, que puso a sus deportistas, a sus futbolistas a cruzar la cancha a lo largo, creo que 22 veces sin descanso, y prácticamente esos futbolistas terminaban era extenuados prácticamente que al borde del desmayo. Entonces ahí uno se pregunta, profe, pues, ¿y eso por qué si están en una plena pretemporada y todo el cuento? ¿No será a veces que, profe, nos llenamos de ego de entrenador y pensamos que reventar al otro es lo mejor que podemos hacer? Total, Leonel. Lo que pasa es que eso por fortuna ha cambiado, aunque nos hagamos un poquitico del tema. Esas pretemporadas en el fútbol, por ejemplo, en años anteriores, eran muy duras, eran muy duras. A ellos los llevaban a hacer morro, a ir y subir y bajar de un morro para mejorar dizque, la potencia y mejorar la fuerza, muchas cosas. Hoy los métodos de entrenamiento que hay hoy, no, la exigencia, aunque es importante, no son exigencias matadoras como las del pasado. Pero no ha de faltar quien todavía hace ese tipo de prácticas, no ha de faltar quien. Pero generalmente en esos equipos, el preparador físico o el entrenador que llegue con esas prácticas, rápidamente esos jugadores se encargarán de que salga del equipo. Que no los vaya a reventar. Bueno, profe, ya para ir finalizando, y bueno, tuvimos en el día de hoy un live, considero yo, muy interesante y esto hace parte, digámoslo así, como de esa saga o esos temas que hemos venido hablando, el entrenamiento de fuerza y su relación con la mejora de la composición corporal, el ejercicio también en los adultos mayores y ahora hablando en la noche de hoy de su relación con una población que me considero yo, profe, hablo a título personal, no sé si hablaré por los demás entrenadores, muchos no hemos explorado ese tipo de entrenamientos, porque nosotros nos centramos más bien en cuestiones coordinativas, algunas cosas lúdicas, pero la fuerza creo que brilla por su ausencia en nuestro estado, en este tipo de población. Total, Entonces, Nelson. Y las clases de educación física, viejo Nelson, es que las clases de educación física serían un sitio ideal para hacer ese trabajo. Esas sí, clases de educación física, y para eso no se necesitan grandes elementos, ¿cierto? Son los mismos que utilizamos en los adultos. Necesitamos el propio peso del cuerpo de los niños, necesitamos elementos básicos que están en cualquier parte, en la casa, en el colegio. Los elásticos se pueden utilizar con ellos. Hay muchas formas de trabajar la fuerza que no necesitan grandes costos. Lo que pasa es que seguimos pensando que para trabajar la fuerza necesitan los gimnasios. Y que yo conozca, puede que esté equivocado y ya sea un ignorante al respecto. Yo no conozco en Medellín un gimnasio hecho para niños. ¿Cierto? En Medellín no hay eso. Yo no sé si en Colombia, pero si en Colombia hay, si hay uno, no hay dos. No hay dos de ese tipo de cosas. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. sí, profe. Y recuerde que este live y estos espacios son para que empecemos a reflexionar en torno a estos temas, para que empecemos a ver de que lo que hacemos nosotros, los entrenadores y todas las personas que giramos en torno a este cuento,
tienen una importancia y así debemos darle la validez. Recuerde que en Educas Formación estamos dispuestos a darle la mejor formación, a darle la mejor capacitación y esto que hacemos en los lives es una pequeña muestra de lo que usted puede encontrar en Educas Formación. Todo para que usted crezca a nivel profesional y tenga, como le decimos, herramientas de juicio para ser un profesional un poco más de peso y tener pues como mayores garantías con las personas que usted entrena. Bueno, profe, recomendaciones finales ya para ir terminando este live. A ver, como recomendaciones finales, viejo Nelson, muchachos y compañeros, uno es los niños no son adultos en miniatura, ¿cierto? Los niños no son adultos en miniatura, los niños son niños. Lo segundo es que el trabajo de fuerza en niños tiene un riesgo de lesiones semejante e incluso menor a otras prácticas deportivas que se hacen cotidianamente. Ejemplo, de las lesiones que ocurren en los niños, el trabajo de fuerza, en algunos estudios han mostrado que contribuye con menos del 1% de las lesiones, menos del 1%. 0.7 creo que es el dato. Pero actividades, por ejemplo, como el fútbol o el baloncesto, cargan con el 15 o el 16 o el 18% de las lesiones. Si uno de los miedos es que se lesionen, entonces no los deje jugar fútbol. ¿Cierto? No les quite la fuerza. Porque mire que el riesgo de lesionarse haciendo trabajos de fuerza es muchísimo menor que jugando fútbol. Pero casi ningún padre ni ningún entrenador tiene problema de que el niño juegue fútbol. Pero sí tiene problema de que haga trabajos de fuerza, dice porque se va a lesionar. Entonces, tengan en cuenta eso. Y la otra cosa es que recuerden y yo creo que es una cantaleta que en alguna parte la hemos tirado, es si piensen si es ético que si tenemos una intervención como el trabajo de fuerza, que tiene tantos beneficios y con tan pocos eventos adversos, es ético que nosotros no se lo ofrezcamos a los niños. ¿Cierto? Si eso es ético. ¿Cierto? Piensen en cuando nosotros pensamos en el trabajo que hacen los médicos. ¿Es ético que una EPS o un médico, o yo qué sé, o un hospital no le haga tal cosa a un paciente? Y ahí sí todos sacamos pecho diciendo que es que los médicos son antiéticos, el sistema de salud colombiano es antiético, que porque no hizo X, no hizo Y, no le mandó la resonancia, no le mandó la cosa, pero es ético que los que trabajamos en actividad física para la salud o en actividad física y deporte, no le ofrezcamos a los niños una intervención como la fuerza. ¿Es ético que no lo hagamos? ¿Cierto? Porque nos metemos mucho en el quehacer de los otros, pero no nos metemos en el quehacer de nosotros. ¿Cierto? Entonces, muy dados a criticar qué hacen nosotros mal, pero no nos criticamos nosotros qué hacemos inadecuadamente nosotros. Entonces, piensen si es ético que nosotros le dejemos de ofrecer una intervención que tiene tan buenos beneficios y tan pocos eventos adversos. ¿Cierto? Se supone que le vamos a ofrecer a los niños las mejores intervenciones posibles, se supone. ¿Cierto? Y eso debería ser parte de nuestro quehacer y de nuestro compromiso. Y por lo demás, muchas gracias por estar por aquí, muchachos. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes estas cosas. Listo, profe, nos envía Julián Mauricio Soto un saludo, nos da las gracias por compartir, excelente combinación académica e investigación para reflexión y la adecuada intervención. Es con mucho gusto, Julián, bienvenido por acá, ya sabes que estamos todos los jueves a las 8 de la noche en estos Live Educas, tratando de brindar la mejor información en torno al ejercicio físico para la salud y el deporte. Esperamos pues te haya gustado en la noche de hoy. Bueno, profe Elkin Arango, feliz noche para usted, feliz noche para las personas que nos acompañaron y recuerde que nos vemos dentro de 8 días en otro Instagram Live y recuerde que el 23 de este mes, 24 de julio, domingo, vamos a tener un webinar gratuito donde vamos a estar hablando de la ciencia en el ejercicio físico. Entonces, bienvenido para que nos quieran acompañar ese día y conozcan un poquito más sobre estos temas de interés. Recuerden que somos el profe Elkin Arango y quien les habló y condujo el espacio, Nelson Arenas,
Somos Educas Formación y nos vemos dentro de 8 días. Profe Elkin, feliz noche y nos vemos en 8 días. Nelson, chao, mi hermano, gracias por todo.